Bien, ahora aquí lo que tenemos, jóvenes, es un contactor. Este contactor, como ustedes pueden ver acá, tiene L1, L2 y L3. Estos tres que tenemos aquí, L1, L2 y L3, vamos a ver que tiene las entradas para poder colocar los cables. Ahí es donde yo conecto la alimentación principal del circuito de potencia. En L1, L2 y L3. Esos tres siempre los voy a respetar porque ahí es donde va la alimentación principal. Abajo tengo en la misma dirección T1, T2, T3. Significa que cuando el contactor se accione, cuando yo energice la bobina del contactor y la parte móvil baje, lo que él va a hacer es cerrarme los contactos. Cuando él me cierre los contactos, L1 y T1 se van a unir, L2 y T2 se van a unir, L3 y T3 se van a unir. Entonces la potencia principal que yo haya conectado aquí para alimentar la carga, que puede ser el motor, me va a salir por aquí abajo, por estas tres terminales. Muy bien, vamos a ver entonces en este momento qué pasa cuando yo energice la bobina del contactor. Cuando yo energizo la bobina del contactor, se cierra el paso entre los contactos principales. De momento estamos viendo los principales, mediante la acción de la bobina y la parte móvil del contactor. ¿Sí? Voy a desenergizar la bobina. Ahí se abrieron las partes que estaban cerradas anteriormente. Pero también el contactor va a tener contactos auxiliares. Los contactos auxiliares los vamos a ver marcados como NO, los que son normalmente abiertos. Un contacto normalmente abierto significa que cuando yo energice la bobina del contactor, se van a cerrar. Este contactor, así como yo lo tengo acá, solamente tiene un contacto auxiliar normalmente abierto. Pero también vemos acá que tiene dos terminales que se llaman A1 y A2. A1 y A2 corresponden a los puntos de conexión de la bobina del contactor, es decir, en esos dos terminales es donde yo energizo la bobina del contactor para que él pueda accionarse. En este tipo de contactor nosotros vamos a encontrar en esta parte, vamos a acercar un poquito acá para poder ver bien esta parte, donde nos dice cuál es el voltaje de la bobina del contactor. Acá dice 110, 50 Hz, 120, 60 Hz, porque puede ser utilizado en algunos países donde la frecuencia de la corriente alterna es a 50 Hz y también en los países donde la frecuencia de la corriente alterna es a 60 Hz. Entonces, lo primero que yo identifico es la alimentación de la bobina del contactor, porque si tengo una bobina a 110 voltios y la conecto a 220, la voy a quemar. Ahora, identifico el voltaje de la bobina del contactor, identifico las conexiones principales donde va la potencia, identifico los contactos auxiliares. Para este tipo de contactor, para esta marca en particular, hay unos contactos auxiliares que se le colocan aquí en la parte de arriba, como lo podemos ver ahí. Esto tiene que quedar en la misma posición, los contactos superiores con la entrada principal. Se desliza y se saca. Si yo lo pongo de manera incorrecta, obviamente él no me va a entrar. Tiene que ser de la manera correcta aquí. Entonces lo hacemos que él entre y luego lo deslizamos. Ahí tenemos nosotros ya un bloque de contactos auxiliares. Tenemos 1, 2, 3, 4 contactos auxiliares ahora. Habíamos visto el contacto auxiliar que tiene el contactor como tal, que en la parte de arriba dice el número 13 y abajo el 14. Entonces aquí arriba los que tengan el 13 y el 14 van a corresponder a contactos normalmente abiertos. De hecho, en el contactor tiene que decir NO. Luego vamos a ver algunos que dicen 11-12 o 21-22 y vamos a ver que a la par dice NC
esos contactos auxiliares son normalmente cerrados. ¿Qué pasa con los contactos auxiliares normalmente abiertos? Que cuando nosotros energizamos la bobina del contactor, vamos a energizarla, en ese momento, además de que se cierran los contactos principales, los contactos auxiliares que estaban normalmente abiertos se cierran y los contactos auxiliares que estaban normalmente cerrados se abren. Y es ahí cuando nosotros vamos a comenzar a conectar para saber qué es lo que yo quiero. Cuando yo alimento el contactor, qué quiero que se accione, ya sea con los abiertos o con los cerrados, para poder tener un circuito de control. Vamos a desconectar la bobina y entonces de esa manera identificamos nosotros lo que serían las partes del contactor de manera externa. En un contactor como este otro, que son obviamente dos marcas diferentes, vamos a acercarnos a tratar de ver lo más posible acá donde está el voltaje de la bobina. Vamos a ver si se logra leer ahí el voltaje de la bobina. Dice que ese voltaje es de 240 voltios, 50 Hz o 230 voltios. Entonces, como podemos ver ahí, para este contactor, para este tipo de contactor, el valor del voltaje de la bobina lo tiene en la parte de abajo donde está la bobina. Por eso es importante buscar en el contactor dónde está el voltaje de alimentación de la bobina, porque este contactor no lo voy a conectar a 110, este otro sí. Entonces aquí, dos contactores diferentes, misma función, voltajes diferentes, marcas diferentes. De ahí el resto, los contactos principales, los auxiliares, la alimentación de la bobina, el funcionamiento básicamente es el mismo.